¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a desarrollar nuestra 27ª clase de nuestro curso del Catecismo de la Iglesia Católica y esta vez vamos a hablar de dos temas que están íntimamente unidos en los mandamientos, que es el amor a la familia y la misión del hombre en la sociedad, y eso corresponde con el cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Nosotros nacemos a la vida y el amor ciertamente en una familia. Esta familia está fundada en el matrimonio y constituye ciertamente, en buena medida podemos decir que constituye un patrimonio de la humanidad, la familia, porque sin la familia simplemente no puede existir cualquier sustento posible en ninguna sociedad. Sin embargo, una realidad tan viva y concreta hoy es ciertamente cuestionada y puesta en jaque por las leyes que se pretenden o se aprueban en muchos países y que atentan directamente contra el sustento de la sociedad. Entonces, la Iglesia se interesa mucho por el tema y siempre se ha interesado por eso. El cuarto mandamiento así que quiere preservar la familia partiendo del amor hacia los padres. Así que podríamos preguntarnos nosotros, ¿qué importancia tiene el amor a los padres para la vida familiar? ¿Y por qué el cuarto mandamiento implica también el respeto a las leyes y el respeto a la autoridad? A lo que podríamos llamar en su conjunto de la patria, ¿sí? Y bueno, entonces para eso vamos a leer el texto de la Escritura, la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 18 al 21. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se vuelvan apocados. Y en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 y 5 al 7, dice: sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios. Dad a cada cual lo que se le debe, a quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, y a quien honor, honor. Bien, entonces vamos a estudiar dos partes del catecismo, ¿sí? Una es la parte que corresponde más ampliamente al tema de la familia o de los padres, y luego la cuestión de la sociedad y su organización. Entonces empezamos aquí con los números 455 en adelante. ¿Qué manda el cuarto mandamiento? Nos dice el compendio. El cuarto mandamiento ordena honrar y respetar a nuestros padres y a todos aquellos a quienes Dios ha investido de autoridad para nuestro bien, de los cuales los padres son como un símbolo, ciertamente son reales, pero además símbolo de esa autoridad que está incluso por encima de los padres y a la cual los padres también obedecen para el bien social, que vamos a estudiarlo mejor. La naturaleza de la familia en el plan de Dios es el siguiente, que en el plan de Dios un hombre y una mujer, hombre y mujer, unidos en matrimonio, forman ellos por sí mismos y con sus hijos una familia, una pequeña sociedad. Dios ha instituido esa familia y le ha dotado de su constitución fundamental. ¿Por qué decimos que Dios ha instituido eso? Porque todas aquellas cosas que se producen o se realizan o se hacen reales por ley natural, todas ellas son queridas por Dios. La ley natural es lo mismo que la ley divina. Entonces, cuando hablamos de ley divina, hablamos de ley natural. La familia es de constitución natural, luego es de constitución divina, porque Dios es la fuente de esta realidad. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. Y esas dos cosas no pueden separarse unas de otras. Bien de los esposos, el fomento del amor mutuo, y la procreación y educación de los hijos. De tal modo que cualquier matrimonio que se fundase sin tener estas ideas, estos principios como fundamento, no sería un matrimonio. Entre los miembros de una familia se establecen relaciones personales y responsabilidades primarias que no pueden ser rotas, Entonces, y de ahí deviene luego también la indisolubilidad del matrimonio, ¿sí? Porque esas relaciones son primarias y no pueden ser rotas. En Cristo la familia se convierte además en iglesia doméstica, puesto que
los bautizados, por ellos participar del sacerdocio de Jesucristo, el sacerdocio común de todos los fieles, por participar de ese sacerdocio, ellos también están llamados a ofrecer sacrificios espirituales agradables al Padre. Esta es una comunidad de fe, de esperanza y de amor. La familia es la célula original de la sociedad humana. No existe sociedad sin familia, porque si fuesen todos hombres, por ejemplo, si fuesen todos hombres, resultaría que estos hombres al cabo de un tiempo no podrían sostenerse, no podrían pasar a existir, salvo que se reúnan todos los hombres aquí. Al cabo de un tiempo, por la vejez, nos parece mucho tiempo en el tiempo personal, lo que cada uno nota, pero en la historia de la humanidad, el tiempo de una vida humana es brevísimo. Al cabo de un tiempo, estos adultos no podrán sostenerse por la vejez y luego terminarán muriendo. No, por eso, solamente una familia puede darle sustento y permanencia a una sociedad, a la sociedad humana como tal. Por supuesto que puede haber sociedades solamente de hombres, como una sociedad de fútbol, pero eso es otra cosa. Y esas sociedades pueden existir solamente en la medida en que existen dentro de la sociedad humana. Así que la familia es la célula original, la que da origen a la sociedad humana y precede a cualquier reconocimiento por parte de la autoridad pública. No es una ley la que reconoce a la familia, sino que la ley lo que debe hacer es simplemente expresar lo que ya existe antes que ella, porque la ley es el conjunto de reglamentaciones que hacemos nosotros en una sociedad para que podamos nosotros vivir de acuerdo con principios que son anteriores a la sociedad. Así que los principios y valores familiares constituyen el fundamento de la vida social. Lo que sirve a la familia, eso sirve a la sociedad. Lo que no sirve a la familia, no sirve a la sociedad. La vida de familia es una iniciación a la vida en la sociedad. Tiene algunos deberes la sociedad en relación con la familia y tiene el deber de sostener y consolidar el matrimonio y la familia, el matrimonio natural, en constante respeto del principio de subsidiariedad, que vamos a hablar mejor más adelante. Pero consiste fundamentalmente en que las organizaciones superiores, la sociedad, no pueden sustituir la acción de las organizaciones inferiores. Los poderes públicos deben respetar y proteger y favorecer la verdadera naturaleza del matrimonio, de la familia, o sea, que está fundada en estas dos cosas, en la unión de hombre y mujer y en la procreación. Por eso, ¿cuáles son los pecados contra la institución familiar y contra este mandamiento? Y que son gravísimos problemas en nuestras sociedades. El divorcio, la poligamia, la anticoncepción, el casamiento contra natura, o matrimonio homosexual, la convivencia civil, meramente civil, sin, que no incluye la indisolubilidad, ¿sí? Porque la convivencia civil puede ser disuelta, y esa es la razón de la convivencia civil o del matrimonio civil. Y estos son fundamentalmente las cosas que, como atentan contra la familia, van en detrimento del bien de la sociedad. Veamos ahora en este mandamiento cuáles son los deberes de los hijos hacia sus padres. Honrar padre y madre, porque con eso comienza. También hay deberes de los padres para con los hijos, pero empecemos por lo primero. Los hijos, porque ellos empiezan su existencia y su formación en una familia, ellos deben a sus padres respeto, y esto es lo que se llama la piedad filial. Piedad filial. Entonces, respeto, reconocimiento, docilidad y obediencia, contribuyendo así a las buenas relaciones entre hermanos y hermanas, al crecimiento de la armonía y de la santidad en toda la vida familiar. Y en caso de que los padres se encuentren en situación de pobreza, enfermedad, de soledad, de ancianidad, los hijos deben prestarle ayuda moral y material y están obligados a ello. ¿Los hijos tienen que obedecer a sus padres? ¿En todo? No, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. En la medida en que los padres manden cosas contrarias a la ley de Dios, los hijos no deberían obedecer esas cosas. En lo demás sí, normalmente en una sociedad cristiana los padres no mandan cosas contrarias a la ley divina. Quizás alguna vez sí. Y en ese caso los hijos están obligados a desobedecer a sus padres. Pero en la mayoría de los casos los padres no hacen ese tipo de cosas. Entonces, los hijos sí deberían obedecer
habitualmente a sus padres. Ahora, los padres tienen también obligación respecto de sus hijos, por supuesto, y ellos, como son figura de la paternidad de Dios, de Dios como origen de la existencia y de la vida, son los primeros responsables en la educación de sus hijos y los primeros que deben anunciarles la fe. Por eso ellos tienen el deber de amar y respetar a sus hijos como personas y como hijos de Dios, y educarles como personas humanas, enseñarles a hablar, a vestirse, a comportarse en la sociedad, a ser respetuosos, a ser educados, como solemos decir. O sea, hacer que sus hijos crezcan humanamente y también que salven su alma. Muchos padres solamente procuran darle un empleo o una profesión a sus hijos, pero no procuran salvar sus almas, enseñándoles la fe. Así que, en función de estas dos cosas, de estas dos dimensiones de la naturaleza humana, o sea, que la naturaleza propiamente humana y, digamos, la que puede servir en esta vida, y aquel llamado que todos los hombres tienen en la vida sobrenatural, los padres deben ayudar a sus hijos en ello. De ahí viene el tema del bautismo de los niños, porque los padres tienen obligación de proveer a sus hijos de todos los bienes necesarios. Entonces, bautizan a sus hijos y los educan en la fe. Por eso, los padres deberían proveer todo lo que sea lo necesario para ellos, en cuanto sea posible, dentro de sus posibilidades, lo que sea necesario material y espiritual, eligiendo para ellos una escuela adecuada, ayudándoles con consejos prudentes en la elección de la profesión y del estado de vida, y por eso, concluyendo, en conclusión, ellos tienen la misión de educarlos en la fe. Y sobre todo ellos tienen la responsabilidad primera, lo que se llama la patria potestad, ¿sí? La potestad del padre de educar a sus hijos, no de hacerles daño, sino de educarles y hacerles el bien. ¿Cómo educan los padres a sus hijos en la fe cristiana? Y bueno, principalmente con el ejemplo, la oración personal de los padres, la oración familiar, la catequesis familiar donde los padres enseñan a sus hijos la doctrina de la fe y la participación de la vida en la iglesia, que vayan a misa. Cuando son chicos, llevarán a sus hijos a misa e irán a misa en familia. No es necesario que vayan a misa en familia cuando ya van siendo grandes. A veces, incluso cuando son muy pequeños, conviene que, cuando son bebitos todavía, conviene, si no hay una opción mejor, que el papá quede con un bebé, principalmente con los niños que son de entre 2 y 3 años, que son los más terribles. Uno queda con el niño en casa y el otro va a misa. Y después se turnan, sobre todo en las iglesias que tienen varias misas al día. Porque el culto se da a Dios no en familia. Por supuesto que es muy bueno para educar a los hijos ir todos juntos. Y cuando a medida que los chicos se hacen adolescentes, uno de los padres o los dos los llevan a misa y les van enseñando ciertas cosas. Fabuloso todo eso. Pero no es necesariamente así. No damos culto a Dios en cuanto familia, sino en cuanto personas. Repito, no digo que no tengamos que ir a misa en familia, lo que estoy diciendo es que no damos culto a Dios en cuanto familia, sino en cuanto personas. De tal modo que uno no tiene que pensar, porque no nos vamos en familia, ya no nos vamos a misa. Eso es lo que no hay que pensar. Estos vínculos familiares, ¿qué son? Los vínculos familiares, sin embargo, no son absolutos. Estos vínculos, la relación padre-hijo y entre esposos, porque la primera vocación del cristiano es seguir a Jesús, amándole a Jesús sobre todas las cosas. Por eso dice Jesús que el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Los padres deben favorecer gozosamente el seguimiento de Jesús por parte de sus hijos en todos los estados de vida, también en la vida consagrada y en el ministerio sacerdotal. De tal modo que los vínculos familiares sí dificultan el servicio de Dios, deben quedar en segundo lugar. Así que ahora vamos a pasar, y hasta aquí la parte de la familia, ¿sí? Ahora vamos a ver la cuestión de la autoridad, digamos, de la autoridad civil, ¿sí? La sociedad civil. Hasta aquí el tema de la familia, ahora
comenzamos con la cuestión de la autoridad civil y de la sociedad, porque este mandamiento también rige eso. ¿Recuerdan ustedes este orden de precedencias en cuanto a lo que es más importante? Dios, patria, familia. Entonces, Dios, patria, familia. Algunos dicen Dios, familia y patria, como que la familia está antes que la patria. No, en realidad, aunque la familia es anterior a la sociedad, ¿sí? Anterior a la sociedad, sin embargo, es la sociedad humana la que permite la existencia, el sostén de la familia. Entonces, el bien común es superior al bien particular. Vamos a estudiar ahora qué es el bien común. Entonces, esto es un poquito, vamos a dar algunos términos de política para poder entrar a entender aquí. Y para eso vamos a ir hacia atrás en nuestro compendio y vamos al 401, donde se habla acerca de la comunidad humana y allí tenemos lo siguiente. ¿En qué consiste la dimensión social del hombre? Que junto con la llamada personal a la bienaventuranza divina, el hombre posee ciertamente, junto a la dimensión sobrenatural, a su llamada por Dios a la vida sobrenatural, él tiene una dimensión social que es parte esencial de su naturaleza y de su vocación. O sea, los hombres están llamados a un idéntico fin, que es el mismo Dios, y entonces comparten todos los hombres esa llamada y esa vocación. Hay una cierta semejanza entre la comunión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos, fundados en la verdad y en la caridad. O sea, y en la hermandad que tienen que llevar los hombres entre sí. Esa hermandad es un signo, un símbolo de la fraternidad que existe entre las personas divinas por causa de su naturaleza. Así que el amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. Y en eso se funda la realidad de la sociedad humana. Así que la persona, y seguimos leyendo en el compendio, la persona es y debe ser ciertamente el principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales. Algunas sociedades como la familia y la comunidad civil son necesarias para la persona. No existe persona sin familia y sin comunidad civil, sin la sociedad. Eso es lo que llamamos comunidad civil o la sociedad civil. La sociedad civil no es que está necesariamente... la sociedad civil está instaurada o gobernada, digamos así, por estos órganos intermedios, a veces comisiones o comunidades de barrio. Luego también tenemos la organización municipal, luego tenemos las organizaciones de gobierno regionales o nacionales, ¿sí? Esa es la sociedad civil. Y el gobierno de la sociedad civil es lo que se llama Estado, básicamente, ¿sí? No hace falta que salten aquí los politólogos a hacer discusión sobre el tema. Estoy diciendo que básicamente funciona así como para que podamos entender. Así que la sociedad civil es gobernada por estos organismos políticos, ¿sí? En el sentido de gobierno de la polis o de la ciudad o de la sociedad o comunidad civil. Y estas dos sociedades son indispensables para el hombre, familia y comunidad civil. También son útiles otras asociaciones, tanto dentro de las comunidades políticas como a nivel internacional, y esas otras comunidades o asociaciones son útiles para el hombre para que puedan ayudarlo a alcanzar el fin de su naturaleza o el fin para el cual existe. El fin para el cual existe. Esa es la idea de las comunidades, de las asociaciones o de las sociedades. A ayudar al hombre a que alcance el fin para el cual existe. Y todo esto, todas estas sociedades intermedias, se rigen en sus relaciones por el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad indica que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad. Es el único modo de que la cosa funcione. Que la municipalidad, por ejemplo, no interfiera en los clubes de fútbol, por ejemplo, sino que les ayude a que se desarrollen. Y las leyes o regulaciones que realicen solamente sirven para que aquellas funcionen
mejor y cumplan con su fin sin que nada obstruya, obstaculice o dificulte aquello. Bueno, entonces eso es lo que tiene que hacer el municipio, o la municipalidad o el intendente. Del mismo modo, nadie puede sustituir la función de la familia. Así que el Estado no puede sustituir la educación de los hijos que los padres deben hacer. Entonces lo que tiene que hacer es fomentar el trabajo de los padres para que eduquen a sus hijos y no sustituirlos, como muchas leyes suelen realizar. Bueno, suelen apuntar muchas leyes a la sustitución de los padres. En algunos países, los países socialistas principalmente, se suele hablar acerca de que los hijos son del Estado y no de los padres, imagínense ustedes. Y eso es una ruptura del principio de subsidiariedad. Lo que puede hacer el ente inferior no debe hacerlo el ente superior. Otras cosas que requieren la convivencia humana. Requieren el respeto a la justicia, a la recta jerarquía de valores, que se fundan sobre todo en los principios, y esos principios son los que indican cuáles son los valores y cuál es la recta jerarquía de estos valores, así también como hay que subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las dimensiones interiores y espirituales. Las materiales e instintivas son inferiores y deben estar sometidas a la rectoría de las dimensiones espirituales e interiores que son superiores. En particular, cuando muchas veces pasa que el pecado pervierte el clima social, se necesita hacer un llamamiento a la conversión del corazón y a la gracia de Dios. Y esa conversión no es un llamamiento meramente cultural o religioso, como algunos dicen, sino que aquello realmente hace a la vida social. Si queremos cambios sociales que estén realmente al servicio de las personas, la gente tiene que convertirse a Dios. Así que la caridad es más grande, el más grande mandamiento social, pues exige y da la capacidad de practicar la justicia. Sin caridad no existe justicia. Sin caridad no existe justicia. Ahora, veamos ahora la autoridad propiamente. ¿En qué se funda la autoridad de la sociedad? ¿Qué autoridad? Y bueno, el presidente del club, el intendente, el director o el presidente de la comisión de barrio, el presidente de la república, el gobernador. Bueno, toda sociedad humana tiene necesidad de una autoridad legítima que asegure el orden y contribuya a la realización del bien común o a la protección del bien común o al fomento del bien común. Entonces, sí es que hay una sociedad necesita de una cabeza porque solamente el uno rige a los muchos. Esta autoridad tiene su propio fundamento en la naturaleza humana porque corresponde al orden establecido por Dios. ¿Cómo yo sé eso? Y porque el uno rige a los muchos. Nunca los muchos pueden regirse por una cuestión de autoridad horizontal, sino que debe haber una autoridad que rija esto. ¿Y eso por qué? Porque no, aunque todos podemos opinar y podemos buscar el consenso, sin embargo, la diferencia en la formación de cada una de las personas, las dificultades en la percepción que las personas pueden tener, exigen que para que las cosas funcionen, a alguien tome la última palabra, tome la última decisión. Entonces, la autoridad se funda en el orden establecido por Dios. Y esta autoridad, ¿cuándo se ejerce legítimamente? Solamente cuando procura el bien común. Y para conseguir el bien común utiliza medios lícitos. Ahí es cuando se ejerce la autoridad de manera legítima. La autoridad no está allí para hacer lo que quiera, arbitrariamente. Entonces, sino que deben respetar las leyes y estas leyes impuestas por la autoridad deben respetar ciertamente el bien común, que no es otra cosa. ¿Qué es el bien común? Es el conjunto de las condiciones de la vida social que hacen posible a los grupos y a cada uno de sus miembros el logro de la propia perfección. Y esto los políticos generalmente no lo entienden. ¿Qué es el bien común? Conjunto de condiciones. Puede haber muchas condiciones y puede haber conjuntos de condiciones. El conjunto total de estas condiciones, de estas posibilidades, relaciones, objetos materiales también está dentro de todo. O sea que la calle es un bien común no por ser calle, sino porque es un medio que permite la comunicación entre los vecinos y el intercambio de bienes entre los vecinos.
El bien común entonces es la posibilidad de una comunicación eficiente entre los vecinos. Una calle asfaltada es mucho más eficiente que qué sé yo, un terraplén con piedras echadas allí sin mayor orden. Entonces, el bien común es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible, no de la vida privada, eso no hace parte del bien común, sino las condiciones de la vida social, que hacen posible a grupos o personas el logro de la propia perfección, o sea, de aquello que les va a hacer que ellos sean lo que deben ser. Entonces, por ejemplo, una iglesia es parte del bien común, no porque sea propiedad de la municipalidad, sino porque aquello permite que los hombres, dando culto a Dios, cumplan con su fin, que sean mejores personas. Un colegio también es parte del bien común, privado o público, es parte del bien común, porque aquello hace parte de las condiciones que permiten que las personas alcancen su perfección, o sea, lleguen a ser lo que deben ser. Sin esos elementos no se puede llegar a la perfección. Eso es el bien común. Así que, y hay otros puntos que les puedo dejar simplemente leerlo por su cuenta. Ahora, la justicia social, que es otra cuestión también dentro del mismo tema, y que siempre se suele hablar en estas cuestiones de política, que son las que atañen al cuarto mandamiento. La justicia social, la sociedad asegura la justicia social cuando respeta la dignidad y los derechos de la persona, que es la finalidad propia de la misma sociedad. La sociedad, además, procura alcanzar la justicia social vinculada al bien común y al ejercicio de la autoridad. Autoridad, bien común, justicia social, cuando garantiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a los individuos conseguir aquello que les corresponde por derecho. Una sociedad o un individuo tiene derecho a algo, entonces la autoridad debe promover el bien común concediendo ese derecho a aquellos individuos o grupos. Y entonces se produce la justicia social, ¿sí? Que es dar a cada uno lo que le corresponde, no a todos por igual, aunque tengamos nosotros la misma dignidad. Todos los hombres ciertamente gozan de igual dignidad y derechos fundamentales, en cuanto que creados a imagen del único Dios y dotados de una misma alma racional, cuerpo y alma racional, en eso y todos somos iguales, tienen la misma naturaleza y el mismo origen y están llamados en Cristo a la misma bienaventuranza divina. Sin embargo, existe desigualdad. Hay desigualdades que son inicuas y hay desigualdades que son queridas por Dios, que devienen a veces de la naturaleza humana y que nos obligan las desigualdades inicuas hay que vencerlas, pero las desigualdades devenidas de diferencias queridas por Dios, así como el patrón dio a uno un talento, a otro 2 y a otro 5, deben ayudarnos a nosotros y obligarnos a nosotros a la magnanimidad, a la benevolencia, a la solidaridad. ¿Y qué es la solidaridad o amistad o caridad social? Es aquella virtud por la cual nosotros procuramos que los bienes se alcancen a todos y el que tiene más dé al que tiene menos. Y así entonces podamos nosotros tener una convivencia social realmente alegre, donde todos tengan lo que puedan necesitar. Para terminar esta lección sobre el cuarto mandamiento, entonces recordemos unas cosas. ¿Cuáles son los pecados contra el cuarto mandamiento? Entonces, el pecado contra el cuarto mandamiento pueden ser muy sencillos, ¿sí? Entonces, toda vez que un padre falta con su deber respecto a sus hijos, con su deber de educarlos, de incluso tenerles paciencia, entonces allí tenemos nosotros un pecado contra el cuarto mandamiento en los padres. Entonces, este pecado puede haber se puede faltar el cuarto mandamiento en cuanto a los padres, en cuanto a los hijos. Entonces, al cuarto mandamiento se falta en cuanto a los padres. Con la anticoncepción, evitando el embarazo o la procreación, no cumpliendo con los deberes de educación de los hijos, darles mal ejemplo, corregirles con demasiada severidad también puede ser pecado.
también el no cumplir con el deber de educarlos. Por ejemplo, los padres que no están unidos en matrimonio y entonces el padre del niño no ni lo visita ni lo sostiene. Si hay un hijo allí, hay que atenderlo y hay que procurar remediar en lo posible, mucho no es posible, pero en lo posible el problema que ya está. ¿Sí? El problema que ya está. ¿Sí? Ningún niño debería nacer fuera de una familia, pero algunos tienen la desgracia de hacer así, entonces el padre tiene que cumplir con sus deberes. El padre y la madre deben cumplir con sus deberes. Y sobre todo facilitando que el niño tenga una convivencia lo más armónica posible con las dos personas, ¿eh? No utilizando al niño como escudo o como modo de torturar a la otra parte, ¿no? La madre haciendo eso con el padre, que pasa muchas veces, y el padre haciendo eso con la madre también, a veces pasa. Bueno, estos son los pecados de los padres, ¿sí? Pecado de los hijos. El hijo peca contra el cuarto mandamiento cuando él no honra a su padre. O sea, cuando él no respeta a su padre, no respeta la posición, el rol que tienen sus padres. Entonces, hay cosas que el padre puede y debe elegir por sus hijos hasta que el hijo tenga mayoría de edad, hasta que se emancipe, hasta que pueda decidir las cosas por sí mismo. Entonces, el hijo, no respetando estas decisiones de su padre, él lo que está haciendo es faltar con esa honra. Repito, no es que el hijo debe obedecer en absolutamente todo. Hablamos de la libertad que tienen los hijos en cuanto a las cosas que manda Dios. Entonces, si Dios manda algo y mi padre me manda otra cosa, yo no estoy obligado a hacerlo. Incluidas las mentiritas de decirle que no estoy. Decirle, fulano, mamá, te llama fulano, decirle que no estoy. No, les aseguro que los hijos no tienen derecho a hacer semejante cosa. Sí, pero por supuesto, algunos lo hacen más bien para contrariar a sus padres antes que por amor de Dios. Después, por lo menos eso es una mentira así a secas. Podríamos darle vuelta a la cuestión, pero así simplemente puede ser una mentira, pero es... Después tenemos otra cuestión, que los hijos siempre tienen que darle el lugar propio a los padres. Y si los padres se comportaron mal con los hijos, no importa. Hay padres que realmente no se merecen el amor de sus hijos, pero Dios no te manda a amarlos, te manda honrarlos. No amarlos, honrarlos. ¿Sí? Amar a los padres es bien fácil, si es que no se comportaron muy mal y no hicieron sufrir mucho a los hijos en su infancia. Pero el mandamiento es honrar a los padres. Ahora, vayamos a la autoridad. Cuando yo peco contra este mandamiento, cuando yo desobedezco leyes legítimas. Si las leyes son legítimas, vaya por la izquierda, conduzca por la derecha, perdón, mantenga su derecha, y yo voy por la izquierda poniendo en riesgo la vida de otras personas, aparte de pecar contra el mandamiento no matarás, también estoy faltando a la obediencia a las leyes que legítimamente se imponen. Y otras leyes también como ciertos impuestos que son útiles y necesarios para el desarrollo del bien común, ¿sí? Que ya hablamos que es el bien común. Entonces, el faltar con los deberes ciudadanos, digamos así, es un pecado contra el cuarto mandamiento. Dependiendo de la gravedad, puede ser mortal o venial. Pero también, digamos así, hay muchísimas autoridades que fallan y faltan contra el cuarto mandamiento porque el cuarto mandamiento también les obliga a ellas a cumplir con sus deberes. Entonces, la autoridad viene en realidad, su raíz última es un término en latín que significa auge, que es aumentar. La autoridad, el autor no es el que crea algo, sino es el que aumenta, el que hace que esto crezca. Así que las autoridades civiles que no cumplen con sus deberes, que
producen desfalcos de dinero, desfalcos económicos en sus instituciones de gobierno, malversan fondos, no informan debidamente, están pecando y gravemente contra el cuarto mandamiento, ¿sí? Gravemente. Pero así también los ciudadanos que no respetan a las autoridades, que no las honran, aun las que sean malas o corruptas, están pecando también gravemente. También gravemente, ¿sí? Entonces, se puede protestar inclusive o se puede hacer movimientos políticos para la destitución de autoridades gravemente corruptas, pero no se puede faltarles nunca a la reverencia debida, ¿sí? Y también con eso están pecando gravemente, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí esto de los muy generalmente, pero con suficiente detalle, sobre el cuarto mandamiento. Así que les pido que vuelvan a leer los números 401 al 414 para tener un poco más de claridad sobre estos temas. Y luego, una pequeña tarea que podría ser el de atender, ayudar y servir a los familiares más necesitados y colaborar activamente en lo que contribuye al bien común de todos los ciudadanos. Y eso siempre es una cosa muy buena. Después del amor del apostolado, que es el amor por la salvación de las almas, realmente lo siguiente inmediatamente es el trabajo por el bien común, el trabajo de la política, que es el trabajo por el bien común. No vayan a decir que, no, los políticos son todos corruptos. Cualquier cosa que yo haga por el bien común, o sea, ese conjunto de condiciones que ayuda a grupos o individuos a alcanzar su perfección, cualquier cosa que yo haga por el bien común, eso es hacer política. Entonces, la política es una acción muy noble y es necesario hacerla brillar con cristianos que teman a Dios y que hagan realmente aquello por amor de Dios. Terminemos con una oración. Y es la oración que se encuentra al final de nuestro texto, de nuestro material. Escucha, Padre, las súplicas de tu iglesia en comunión con la Virgen María de Nazaret y con su esposo San José, y haz que todas las familias cristianas encuentren en la oración humilde y confiada el secreto de la unidad en el amor, la fuerza de la perseverancia y el bien, y la fidelidad en la transmisión de tus preceptos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.